Bueno, estamos otra vez desde la trinchera, en el segundo capítulo sobre la desaparición forzada en México. Y lo último que estamos platicando con Lula es que la desaparición forzada fue una técnica que no solo estuvo destinada a eliminar a una persona, ¿no? Sí. A alguien considerado como enemigo o que el régimen autoritario lo considerara como peligroso, eh, sino que principalmente estuvo dirigida a desarticular proyectos sociales y políticos alternativos. Esa era digamos, el objetivo último, ¿no? La detención, de la desaparición detención de forzada. desaparición forzada y de la estrategia contrainsurgente. Y ahora, la semana pasada, se cumplieron 41 años de una detención-desaparición que me parece que ejemplifica muy bien este uso de la desaparición en los años 70 en México, ¿no? O sea, que como una estrategia para desarticular procesos organizativos y de proyectos políticos alternativos, que fue el caso de la desaparición del profesor Víctor Pineda Nestroza en 1978, el 11 de julio de 1978, en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Y Víctor era un dirigente y fundador de una organización política muy importante en la región en esos años, ¿no? Que fue la Coalición Obrera Campesino Estudiantil del Istmo. Ujú. Y digamos, en ese momento la COSEI, como se le conocía por sus siglas, estaba sufriendo mucho el embate del Estado mexicano, ¿no? Entonces, Ujú. la desaparición de Víctor, eh, que además fue llevada a cabo por miembros del ejército en esa región de Oaxaca, pues está en ese marco del combate a una organización, ¿no? Y intentar desarticular ese proceso organizativo. Bueno, sí, a mí sí me parece muy importante destacar la figura del profesor Víctor Pineda en Estroza. En primer lugar, porque considero que él era el producto de una educación que se da en las normales rurales, y él era de hecho un normalista, que es que son profesores líderes que se comprometen con aquellas banderas de las comunidades en las que trabajan, ¿no? Esa es una de las grandes cualidades de Víctor Pineda en Estroza. Ahora bien, yo siento también que aquí estuvo muy presente el contexto de contrainsurgencia que hizo el general Eliseo Jiménez en todo el estado de Oaxaca. Pero además un contexto en el que dentro de la mano dura que existía en el contexto general del país, Eliseo Jiménez endureció más las condiciones. Porque, por ejemplo, en el país, las organizaciones que eran de masas, por decirles de algún nombre, o sociales o cívicas, de alguna manera estaban siendo toleradas, Uh-huh. porque el Estado estaba ocupado en la contrainsurgencia de los grupos armados. Uh-huh. Sin embargo, hasta ahora sabemos muy poco de los factores que incidieron para que un líder, de alguna manera, llamarlo un líder cívico, ¿verdad? Que no parece, hasta donde se sabe, no tenía ningún nexo con ningún grupo armado, fuera desaparecido a, ¿cómo se llama? Fuera desaparecido ante toda la gente del pueblo de Juchitán, porque fue frente al mercado, y que el Estado mexicano hasta la fecha no responda qué pasó con el profesor Víctor Pineda Menestrosa. Esa es una. Y la otra también es que, por ejemplo, a mí me llama la atención, no sé si esté equivocada, ¿por qué nunca se llevó el caso de Víctor Pineda Nestroso
Enestrosa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es un caso absolutamente documentado, es un caso en el que incluso muchos testigos existen y que tiene todo a su favor para en un momento determinado tener una resolución favorable para este caso. No sé tú cómo veas eso. Sí, yo creo que en el caso de Víctor jugaron varios factores, pero creo que ahí hubo por parte de la organización a la que él perteneció, un descuido del caso, ¿no? Así literal, así Sí, literal. yo creo que hubo un descuido del caso porque aunque en los primeros años se llevaron a cabo acciones, tanto políticas como jurídicas, para exigir la presentación de Víctor, la verdad es que las condiciones, tanto nacionales como internacionales, todavía no estaban maduras, pues, o no creo que no estaban dadas para por ejemplo, el caso de Rosendo Radilla, que también es de los años 70 en Guerrero. Digamos, su caso no entró de manera inmediata a la CID, a la Comisión Interamericana, sino tardó muchos años. La diferencia fue que sus familiares fueron muy resistentes, y sus redes organizativas fueron muy persistentes hasta que llegó el momento en que hubo las condiciones y subió llegó a la Comisión Interamericana. En el caso de Víctor, creo que no hubo eso, faltó esa persistencia, esa perseverancia sobre todo de parte de la organización a la que él perteneció, ¿no? Como que hubo un descuido ahí y ya no sé, creo que fue hasta los años 2000 cuando el caso Rosendo Radilla entra a la Comisión Interamericana, o sea, casi 30 años después de su desaparición y de haber estado insistiendo. Entonces, yo creo que fue eso, y sin duda alguna también, regresando al caso de Víctor, pues fue una desaparición que estaba destinada o formaba parte del acoso al que estaba siendo sometida la organización y el proyecto organizativo en la zona del Istmo, en Oaxaca, ¿no? Y la confrontación con los poderes locales era brutal, ¿no? Eran enfrentamientos directos prácticamente, ¿no? Con las guardias blancas, con el propio ejército en la región, y pues el caso de Víctor está dentro de ese contexto. Yo creo que en el caso de la COSEI, hacia finales de los años 70, 80 y principios de los 80, fue como el cierre de esa estrategia contrainsurgente que había comenzado desde los años 60, desde principios o mediados de los años 60, ¿no? Uh-huh. Porque ya hacia mediados de los años 80 hay un cambio de las lógicas represivas en el país. Sin embargo, todavía en el caso de Oaxaca, la COSEI fue que entre los 70 y principios de los años 80 todavía le fueron aplicadas esas mismas estrategias contrainsurgentes, ¿no? A ver, pero entonces ahí tenemos, yo siento que a lo mejor ahí hay un caso de insurgencia popular que a lo mejor no se ha analizado lo suficiente. Porque, por ejemplo, todos los movimientos, salvo la, ¿cómo se llama? La ACNR, ¿verdad? Que hizo todo un movimiento cívico insurgente llamado Asociación Cívica Guerrerense, y al ser reprimida pasa a hacer ACNR después de todo un proceso. Aquí lo que yo estoy viendo es que entonces el profesor Víctor Pineda Enestrosa era el dirigente de un movimiento de masas que se aglutinaba o que respondía a una dirección llamada Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, ¿verdad? Y que, por lo que se ve, eso me lo tendrían que decir tú que eres historiador, por lo que se ve, las guardias blancas no pudieron detener esa insurrección. Entonces aquí tendría yo dos preguntas.
¿Cuál era la capacidad de acción y de fuego de esas guardias blancas? Esa es una. Dos, ¿y cuál fue la capacidad de insurrección de este organismo popular llamado COSEI, que tuvo que intervenir el ejército, toda vez que las guardias blancas no pudieron, para parar ese proceso insurreccional, desde mi perspectiva? Sí, sí, yo creo que, a ver, la COSEI surge a principios de los años 70 en la región del Istmo, pero ya había otros procesos anteriores tanto en la propia región del Istmo como en otras partes del estado de Oaxaca, otros procesos organizativos también muy, muy importantes, como en la costa, en la región de Jamiltepec, cerca de Pochutla, en la región de Tuxtepec también, y en la propia región de los valles centrales. En Oaxaca había ya movimientos muy importantes, y digamos entre finales de los años 60 y finales de los años 70 este movimiento popular estatal, a nivel estatal, fue creciendo enormemente, hasta llegar a un punto en que ya no era o que se corría el riesgo de que ya no pudiera ser controlado, ¿no? Entonces pues fue la crisis del 77 que alertó al Estado mexicano, ¿no? Porque estalla prácticamente fue una insurrección popular en 1977 contra el gobernador Zárate Aquino, una insurrección popular en distintas regiones del estado de Oaxaca, y esa insurrección justo tuvo que ser parada prácticamente con la fuerza militar, que es cuando llega el general Liceo Jiménez Ruiz a gobernar como gobernador interino en Oaxaca en el 77, y que venía de Guerrero, ¿no? O sea, ya vendría con toda el antecedente de represor y de controlador, y de hacer lo que el trabajo sucio que querían los grupos dominantes en el estado de Oaxaca, y que ya les habían cumplido a los grupos dominantes de Guerrero. Sí, porque Eliseo Ruiz fue uno de los que coordinó la estrategia contrainsurgente en Guerrero, ¿no? Contra principalmente contra Lucio Cabañas, ¿no? En la Sierra de Atoyac. Entonces llega al estado de Oaxaca, y el mensaje pues en ese momento era claro, ¿no? Es decir, ponen a un general experimentado en la contrainsurgencia a dirigir a gobernar, entre comillas, ¿no? Y a parar esa insurrección popular. Entonces, claro, entre el 77 y principios de los 80, pues la represión fue constante. Fue menos, ¿cómo diré? Menos arrasadora que en Guerrero, pero fue muy muy masiva, fue muy ¿No te parece que fue más bien selectiva? Sí, en algunos aspectos fue selectiva. Masiva me refiero no a que no fue general, ¿no? Porque en realidad fue una represión selectiva. Ajá. Pero fue masiva en el sentido en que llegaron a controlar todos los aspectos de la vida política del Estado, ¿no? Porque había que controlar a las comunidades y a las organizaciones, porque además la insurrección pues ya estaba presente en muchas regiones, no estaba concentrada en una sola región del estado de Oaxaca, ¿no? Sino estaba presente en un montón de regiones, en la costa, en Tuxtepec. Tú puedes visualizar como que el Estado mexicano, vía la mano militar, a nivel local, hizo una selección de quiénes son sus oponentes, sí, y diciendo, estos oponentes no puedo negociar con ellos porque no negocian, necesito quitarlos de mi camino, y dejar a aquellos oponentes que tienen la tendencia o la disposición a negociar conmigo. Claro, sí, yo creo que sí, yo creo que fue muy estratégico. Dijo, bueno, con esto no se puede negociar,